Y adelante. Yasri, tienes tu micrófono silenciado. Hola, muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Soy Beatriz Velázquez, directora Clúster Turismo de Negocios, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nuevamente los saludo de una manera muy especial. Hoy tenemos un público especializado, un sector muy importante, muy jalonador dentro de la industria del turismo, y son todos ustedes, los organizadores de eventos, los organizadores de diferentes reuniones que nos ayudan a mover tráfico, a atraer turistas y a movilizar también mucha gente acá interna. Entonces, de manera especial, les queremos dar la bienvenida a este espacio en el que vamos a tener la oportunidad de trabajar mucho y de conocer mucho de cómo vamos nosotros a ir implementando todas esas prácticas seguras que, como siempre lo hemos venido diciendo, llegaron para quedarse. Sabemos que ustedes tienen unas condiciones muy específicas para la aplicación de todos los protocolos, y hoy lo que vamos a aprovechar con nuestra conferencista es a profundizar en ese tema. Tenemos un reto muy grande porque sabemos que hay una necesidad imperante de estar preparados para cuando llegue el momento de reactivar todo lo que tiene que ver con los eventos, con esta nuestra industria, que sean eventos ya masivos, podamos entonces empezar a hacerlo muy bien. En este momento, en este justo momento, estamos en un tránsito, podría yo describirlo así, entre el aislamiento obligatorio y el aislamiento preventivo, para que ya luego podamos empezar a movernos de una manera como mucho más tranquila. Esto va a ser un proceso gradual en el que tenemos que tener paciencia y durante este tiempo prepararnos supremamente bien para que cuando se dé la apertura realmente podamos trabajar en el día a día y evitemos así tener que hacer unos nuevos cierres. ¿Y qué requerimos de parte de todos los empresarios y de todos nosotros, de toda la comunidad en general? Que nos comprometamos con la implementación de todos esos protocolos. Este es el saludo que quería darles, y ya antes de empezar quiero presentar a nuestra conferencista, la persona que nos ha acompañado durante todos estos días. Ella es de la ARL Sura, Noelia Oliver Arévalo, que es la persona que nos está acompañando, que tiene mucho conocimiento y se ha formado y tiene experiencia en gestión y en control del riesgo biológico, y a su vez Noelia también ha venido estudiando un poco sobre qué es la industria del turismo, cómo se conforma y cuáles son las necesidades de todos y cada uno de ustedes para poder desde su conocimiento a podernos aportar a todos. Entonces, bienvenidos operadores de eventos, organizadores de todos tipos de eventos, eventos que sean de reuniones, de convenciones, de congresos, incentivos, exhibiciones, reuniones religiosas, fraternales, sociales, de ferias, o sea, todos los eventos. Bienvenidos todos ustedes, señores, que se encargan de mover la cadena del servicio, la cadena de prestación de servicios turísticos. Y con esto entonces ya paso a darle la palabra a Noelia. Bienvenida, Noelia, adelante, es un placer tenerte con nosotros. Beatriz, buenos días, muchas gracias por la introducción y de verdad por invitarme a compartir este espacio con ustedes. De verdad que me agrada mucho estar aquí, conversar con ustedes, buscar como una forma más cercana de entregarle el conocimiento a la gente, porque sabemos que hay mucha información en la televisión, en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero a veces decimos, pero ¿cómo hago yo eso en mi empresa? ¿Cómo me afecta eso a mí en mi labor? Entonces la idea es que en este espacio podamos entrar un poco más a esas labores y ser más específicos, ¿cierto? Entonces, de verdad, muchas gracias por abrirnos este espacio y a todos por haberse conectado.
Entonces, bueno, el objetivo que tenemos en la mañana de hoy es poderle entregar a ustedes esas recomendaciones que son necesarias para retomar sus actividades en la mitigación del riesgo por COVID-19, que es lo que hemos venido hablando como durante todos estos días. Y hay algo muy importante que decía Beatriz ahora, y es que hay una legislación actualmente en Colombia que nos aplica por COVID-19. Salió inicialmente una resolución que es la 666 de 2020, que es como la resolución madre, por decirlo así, del resto de resoluciones que salieron, en donde se incluyen los protocolos de bioseguridad. O sea, todos los protocolos de bioseguridad parten de la resolución 666, ¿sí? En ese orden de ideas, si nosotros estamos ubicados en un sector en específico que aún no cuenta con una normatividad, los invito a que vayamos leyendo la 666 para que vayamos teniendo de pronto un campo en cuestiones generales de qué es lo que vamos a necesitar cumplir cuando el gobierno nacional o los gobiernos locales nos den autorización para empezar a trabajar, porque todo va a partir de esa resolución 666. Sin embargo, quería compartirles a ustedes también otra resolución que es la 1050 de 2020, en donde se adopta el protocolo de bioseguridad que está relacionado como con tema de comidas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, directa o indirectamente, ustedes podrían estar relacionados con estas actividades de catering para eventos u otro tipo de servicios de preparación de comidas o de entrega de comidas. Entonces, miren cómo varios sectores nos van a influir aquí, y entonces vamos a necesitar conocer un poco como sobre esta normatividad. La idea es que cuando ya esta normatividad salga exclusiva para ustedes, ya va a salir como con toda la información en específico que se necesita para su sector. Pero como les comentaba, vamos a tener esta información. ¿Me quieren decir algo? Escucho como... Creo que hay un micrófono por ahí abierto, Dani. Entonces, esto nos va a ayudar para que nosotros podamos entender un poco como todo el proceso. ¿Listo? Quiero compartirles un documento muy importante en la mañana de hoy y es que se los voy a dejar aquí referenciado en el link que está en la parte inferior cuando ustedes puedan tener acceso a las diapositivas, y son los 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19 que sacó la OIT, ¿cierto? Y ahí hay alguna información que nos podría también dar un poco de luces sobre lo que podríamos tener presente. O sea, no se tiene que bajar del carro. Dani, ¿tienes abierto tu micrófono? Perdón, ya. Gracias, Dani. Entonces, ¿cuál es como esa primera información que nosotros deberíamos tener en cuenta? Es establecer un equipo para organizar el retorno al trabajo. Entonces, si somos varias empresas que trabajamos juntos como en este proceso, entonces organizar como mesas de trabajo en donde nosotros nos podamos poner de acuerdo en cómo vamos a organizar ese retorno seguro, decidir quiénes regresan al trabajo y cómo, y ahorita más adelante vamos a ver cómo se nos afecta eso o qué tiene que ver en cuanto al talento humano. Adoptar medidas de ingeniería y organizacionales. Eso es lo que nos hablan todo el tiempo de la nueva normalidad. O sea, estas medidas que están aquí de adoptar medidas de ingeniería y organizacionales y adoptar medidas de limpieza y desinfección de locales en forma regular es lo que nosotros estamos llamando en estos momentos la nueva normalidad, porque para nosotros está como un poco difícil creer que listo, cuando nos activen nuevamente vamos a volver a hacer todo como lo hacíamos antes. Pero resulta que ese como lo hacíamos antes tiene una cantidad de criterios técnicos en estos momentos que vamos a tener que cumplir y no se sabe por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento efectivo contra COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Que los tratamientos van de acuerdo a la sintomatología que vaya presentando cada paciente. Y segundo, no hay una vacuna efectiva que esté disponible a nivel mundial. En ese orden de ideas, no sabemos por cuánto tiempo nos vaya a acompañar esta situación. Y miren cómo países de Europa e incluso Estados Unidos
nos van dando como luces de lo que va pasando después. Lo comentábamos en la charla que tuvimos ayer con otro sector económico, y es que nosotros, por decirlo así, fuimos privilegiados en el sentido de que nosotros estamos viendo por el espejo retrovisor. Nosotros vamos más adelante en el carro, pero por el espejo retrovisor estamos viendo lo que le pasó a los que está atrás, ¿sí? Y podemos decir, venga, yo no quiero que eso que está pasando atrás me pase a mí. El caso específico, España, Estados Unidos tuvieron sus primeros picos entre los meses de marzo y abril, tuvieron altas tasas de contagio, altas tasas de mortalidad, y ellos tuvieron como características diferentes para empezar nuevamente la reapertura. Madrid fue un poco más relajado con su reapertura, empezaron desde junio más tranquilos, no habían como tantas restricciones, y hoy estamos viendo que el pico que están teniendo hoy nuevamente de contagios podría sobrepasar el que tuvieron en abril. Mientras que Nueva York, después de que tuvo un mes o unos días muy duros, fue un poco más restrictivo, apenas están empezando a abrir algunas cosas en cuanto a los aforos, y fueron un poco más juiciosos porque a ellos les tocó un poco más duro esta pandemia, y ellos en estos momentos que están empezando su segundo pico, dijeron, venga, nosotros ya aprendimos la lección, vamos a hacer las cosas bien esta vez. Entonces esa es la invitación a que seamos conscientes de que realmente tenemos que hacer un cambio como en nuestras condiciones de trabajo, y que realmente tenemos que adoptar estas nuevas medidas que salen de los organismos internacionales, porque sin duda esto es una enfermedad que llegó para quedarse. ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? Promover medidas de higiene personal, promover el uso de equipos de elementos de protección personal y velar por su uso efectivo. Esto es un poquito más difícil porque vemos gente que es muy reacia y están confundiendo con se acabó la cuarentena con se acabó la pandemia. Entonces ya estamos viendo a la gente un poco más relajada con las medidas en la calle, con el uso del tapabocas, con el lavado de manos, con el distanciamiento, y resulta que ahora los que nos cuidamos somos los paranoicos, somos los intensos, somos los canzones, somos los miedosos, pero resulta que eso no es más que un reflejo de la negación que este tipo de personas están haciendo. Entonces también tenemos que prepararnos para saber cómo vamos a afrontar a un cliente, a un trabajador que va a estar negado a cumplir como esas condiciones de bioseguridad mínimas que nos están pidiendo en estos momentos. ¿Cómo vamos a vigilar de la salud de nuestros trabajadores, de las personas en riesgo? Tener en cuenta los factores de riesgo psicosocial. Estuvimos mucho tiempo encerrados, hubo mucha afectación económica en muchos sectores, estamos en una nueva normalidad que estamos trabajando desde la casa con los niños, no hemos vuelto nuevamente como a lo que era nuestra vida antes. Entonces hay que considerar mucho si estos factores de riesgo psicosocial cómo me pueden afectar en el trabajo, y obviamente actualizar todo lo que tenga que ver con planes de emergencia, evacuación, que eso es todo lo que está relacionado como con la continuidad del negocio, y monitorear esas medidas de prevención para darnos cuenta si efectivamente están funcionando. Esa es la invitación de la OIT en términos generales. Entonces les dejo el documento para que lo puedan leer. El documento está en español porque está dirigido a las Américas, entonces muy interesante que si en algún momento lo pueden leer, lo puedan utilizar. Entonces nosotros como empleadores, ¿qué deberíamos tener en cuenta en estos momentos? En nuestro encuentro anterior estábamos hablando de que debíamos tener en cuenta los servicios, como las áreas, y calcular el riesgo o los factores de riesgo que nosotros teníamos, o calcular ese valor o esa probabilidad de expresarse el riesgo en algunos oficios o en algunos lugares de trabajo, ¿cierto? Pero adicional a eso, yo también tengo que conocer las condiciones de mi talento humano, o sea, cómo se encuentran de salud mis trabajadores hoy, ¿sí? Para yo poder definir qué tipo de turnos les voy a dar o qué alternativas de trabajo puedo implementar yo en mi empresa. Entonces decir, venga, yo tengo un personal que es operativo, tengo un personal que es administrativo, este personal que es administrativo vamos a seguir operando desde casa, obviamente este operativo que lo necesito presencial va a tener que salir. Entonces, ¿cómo van a hacer esas salidas? Si se van a alternar los días de trabajo, si vamos a tener horarios flexibles, si vamos a tener turnos escalonados, y cómo voy a mantener yo
dentro de mis tareas la distancia física. Entonces, bueno, si son utileros o si son personas que me están ayudando con el montaje del stand o de alguna infraestructura, cómo se va a manejar el distanciamiento sabiendo que ahí estamos limitados por el tema de los espacios. Entonces, miren que hay un montón de cosas que tenemos que ir pensando en estos momentos, ¿cierto? Hay algo que está claro y son los pilares de prevención. Esos pilares de prevención también ya los hemos visto, solamente es como a modo de recorderis, no vamos a entrar en detalles en ellos, sino que hay algo que yo debo tener en cuenta y es que hay un cuidado personal, hay un cuidado que yo hago de manera comunitaria y debo tener en cuenta otros factores relacionados con las instalaciones y las condiciones de salud de mis trabajadores. Estas acciones son transversales. ¿Eso qué quiere decir? No es como que yo aplico el cuidado personal solo cuando estoy en el trabajo, pero entonces salgo y me puedo ir a hacer una fiesta y entonces hago una parranda con 50 personas el fin de semana y llego a trabajar el lunes como si nada, sabiendo que estábamos en la mitad de una pandemia. ¿Qué es lo que la gente está entendiendo ahorita con lo que se acabó la cuarentena? Y es lo que puede hacer que se disparen nuevamente los casos, y de hecho ya se nos han presentado en algunas instituciones en las que nos hemos dado cuenta que pues llegó un trabajador enfermo, no sé, empezó su enfermedad el jueves y por redes sociales un compañero de trabajo dijo, ay no, pero es que ya el fin de semana montó un WhatsApp que estaba en una fiesta y estaba en una parranda y estaban todos sin tapabocas. Entonces miren cómo el cuidado personal y lo que yo haga en mi vida social me puede afectar también mi vida laboral, la de mi familia y el resto de mis compañeros de trabajo. Entonces yo debo mantener estos pilares de prevención como en todos los momentos de mi vida para que podamos seguir como avanzando en este proceso. Recuerden que dentro de estos pilares básicos tenemos todo el tema de uso correcto de mascarilla, todo lo que tiene que ver con higiene respiratoria, lavado de manos y el distanciamiento que debo tener de las personas. Aquí hay algo muy importante y es que hay algunas personas que pueden ser como considerarse vulnerables o que pueden tener algunas condiciones de salud que me pueden afectar y que yo no voy a poder poner a trabajar de manera presencial o de manera directa nuevamente ahorita que nos toque volver a empezar. Entonces la invitación es a que ustedes conozcan ese estado de salud de sus trabajadores. Entonces tú vas a decir, Noelia, pero ¿cómo hago para conocer eso? Ahorita que vayamos pasando tenemos una herramienta, podemos acceder a un link y yo les muestro dónde pueden descargar para que le hagan esa encuesta a sus trabajadores y está como la interpretación de esa vulnerabilidad para que ustedes, por favor, si no han hecho esa tarea, es una de las primeras tareas que también debemos hacer. Eso también está determinado por la normatividad hoy en Colombia, o sea, yo debo conocer cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de esas personas, o sea, si yo tengo trabajadores asmáticos, si tengo trabajadores con cáncer, si tengo trabajadores hipertensos, diabéticos, obesos, si tengo trabajadores mayores de 60 años, o sea, eso es lo primero que yo desde talento humano debo empezar a organizar para yo poder decir, vea, de mi fuerza de trabajo, que son 5, 10, 15 o 20 trabajadores, tengo tantos vulnerables. ¿Cómo voy a reorganizar esa fuerza de trabajo y cómo voy a hacer si no puedo salir con todos los trabajadores a operar directamente y no puedo salir a exponer a personas que ya sabemos de entrada que van a ser vulnerables o que pueden ser susceptibles a presentar peores efectos de esta enfermedad? ¿Listo? Cuando ya empecemos a trabajar, hay algo que tenemos que tener en cuenta y me parece súper importante que vayan pensando en cómo lo van a definir y es el protocolo de ingreso. No solamente a los trabajadores, sino que cuando ustedes tengan un evento, y yo estoy tratando de imaginarme esta nueva normalidad en un congreso, no sé, en Santa Fe de Antioquia o tratando de imaginarme un congreso en Medellín o en Bello, en donde yo tengo que hacer la fila. Imagínense las filas que se nos armaban antes cuando la gente se registraba y adicional a eso tengo que tomarle la temperatura a todos. Entonces miren todo el montón de cosas que tenemos que empezar a dimensionar y ustedes según el tamaño de su empresa van a decir, ay, me queda fácil, me queda difícil, ¿sí? Porque digan, ah, no, bueno, yo hago solo eventos en un municipio pequeño, estoy ubicado en Ciudad Bolívar, estoy en Jardín, yo apoyo como los eventos que hace la alcaldía, que son cosas como más pequeñitas, o pueda que esté alguien conectado y me diga, no, a mí me toca la logística de Plaza Mayor, entonces yo tampoco puedo como comparar la logística que va a tener un espacio como Plaza Mayor en donde puedo meter miles de personas
a la logística de un evento que yo voy a hacer en un municipio que sea pequeño, ¿cierto? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta porque voy a tener que tener termómetros que no sean de contacto con las personas, sino que sean tipo infrarrojo para la toma de la temperatura. Estos termómetros han tenido una mal pasada o una mala jugada y el tema de las redes sociales no nos ha caído muy bien con estos termómetros, porque está saliendo mucha información falsa, que los termómetros matan las neuronas, que no me pueden tomar la temperatura ahí, que porque eso le hace daño al cerebro, que me puede producir cáncer. Todo eso es totalmente falso. Esos termómetros ni siquiera producen radiación ionizante, que es como la que podría llegar a dar esos efectos. Entonces, podemos con tranquilidad utilizar estos termómetros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si ustedes aún no lo han comprado o lo van a comprar, por favor, que sea un termómetro que venga con certificado de calibración de fábrica. ¿Por qué? O sea, que yo tenga evidencia de que cuando yo le tomo la temperatura a alguien y diga 36.6, esa realmente es la temperatura que sí se está midiendo. Algunas personas por el afán compraron estos termómetros, compraron termómetros industriales o los compraron sin certificados de calibración y luego les tocó hacer el proceso y venga, calíbrelo, ajústelo para que se hagan como las mediciones de manera correcta. Entonces, esas son algunas de las cosas que deberíamos tener en cuenta en cuanto a la toma de temperatura. Encuesta de signos y síntomas diarios. Es diferente a la encuesta de vulnerabilidad que les hablaba ahorita, en donde yo voy a conocer como las condiciones básicas de salud de mis trabajadores. Acá en esta encuesta de signos y síntomas diarios es cómo amanecí yo hoy, o sea, antes de empezar a trabajar yo hoy, cómo amanecieron mis condiciones de salud. Y en esa encuesta hay unas preguntas más específicas. Si tengo fiebre, si tengo dolor de garganta, si tengo cansancio o fatiga muscular, si estoy conviviendo con una persona sospechosa o positiva para COVID-19 en estos momentos. Entonces, dependiendo de lo que yo responda ahí, la encuesta también me va a decir, venga, usted puede asistir a su trabajo o un momento, por favor, quédese en su casa y llame a su EPS. Entonces, es muy importante también que miren cómo van a acceder a esta encuesta. La pueden hacer, por ejemplo, utilizando la aplicación del gobierno que se llama Corona App. Algunas empresas han hecho sus links en Google y se los mandan a sus trabajadores por WhatsApp. Otros están utilizando los links, por ejemplo, que tiene Sura, que son de libre uso por todas las empresas para hacer estas encuestas. O mirar o verificar si con su ARL tienen algún link para esto, o ustedes dicen, no, Noelia, mira, por el tipo de trabajadores que yo tengo, ellos son como cero tecnología, son súper negados, entonces, ¿cómo voy a adoptar yo ese proceso y voy a decir, venga, les voy a hacer una llamada telefónica todos los días, o cómo se va a hacer ese proceso de la encuesta de signos y síntomas que se debe llenar antes de salir de la casa? Porque obviamente si yo tengo sintomatología, la idea es que no me monte yo en un bus a esparcir el virus y en caso tal de que llegara a estar enfermo. Y cómo va a ser ese protocolo previo al ingreso para el lavado de manos. ¿Listo? Algunos de los otros aspectos que voy a tener que tener en cuenta como empleador es cómo van a ser los procesos de hidratación constante, dotación de elementos de protección personal, y cómo voy a entregar la información a mis trabajadores, eso que yo les hablaba ahorita. Si tengo trabajadores que no son pegados a la tecnología o que no tienen acceso a servicios tecnológicos, yo no me puedo limitar a decir, ay, sí, los voy a capacitar virtualmente o les voy a mandar la información por correo para que la lean, porque voy a tener un gran número de trabajadores que seguramente no van a poder tener acceso a esa información. Cómo van a ser las estrategias en baños, lockers, comedores, áreas de descanso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, recepción de insumos, documentos, pagos, que son como las preguntas que vienen mucho sobre este tema en específico. Lo que habíamos hablado el otro día sobre el riesgo, recuerden que hay unas variables en cuando vayan a hacer el ejercicio, y es que yo puedo tener una valoración sin controles, que es solamente cuando yo tengo en cuenta los tiempos de contacto, que fue la primera parte que llenamos del ejercicio. Entonces yo digo, tengo un utilero, no tiene contacto con otros trabajadores, está trabajando al aire libre en un espacio abierto, y su contacto con otras personas es menor a 15 minutos, y eso me da una valoración, ¿cierto? Sin controles, y me dice, vea, la probabilidad con este trabajador es de tanto.
Pero cuando ya yo le aplico la jerarquía de controles y yo digo, no, es que yo a ese utilero ya lo capacité, a ese utilero yo ya le entregué sus elementos de protección personal y me estoy dando cuenta que los usa, yo hice una modificación en el puesto de trabajo y mejoré la ventilación, yo ya documenté mi protocolo de bioseguridad, esa probabilidad ya me va a bajar y me va a decir, venga, usted quedó en un porcentaje de probabilidad baja de que ese trabajador se le contagie. Como les decía ese día, esto es un tema, es un requerimiento legal. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque en la medida en que se vaya a presentar una visita de la Secretaría de Salud o del Ministerio, en el caso que corresponda, no solamente me van a pedir que yo tenga un protocolo de bioseguridad bien bonito escrito en Word con el logo de la empresa y los daticos de la empresa y ya, sino que adicionalmente me podrían decir, por favor, entrégueme la matriz donde usted identificó el riesgo de estos trabajadores. Y entonces vamos a quedar como que, yo no sabía de eso, a mí nadie me había dicho. Entonces la invitación es a que cuando tengan el espacio para hacer este taller o para revisar esta información, por favor lo hagan como de la manera más concienzuda posible para que ustedes vayan teniendo también un poco de idea de cuáles son esos oficios o esos trabajos que podrían llegar a ser más riesgosos. Cuando yo uno esa información de los oficios más riesgosos con la vulnerabilidad de mis trabajadores y hago ese match, yo digo, venga, definitivamente esta persona yo no la puedo sacar a trabajar, porque es una persona que es vulnerable por sus condiciones de salud y adicional a eso, su puesto de trabajo tiene unas condiciones críticas que hay una alta probabilidad de que se enferme. Entonces yo digo, no, aquí hay que hacer algo y yo a esta persona no la puedo sacar a trabajar. Entonces miren cómo se va enlazando una cosa con la otra para yo poder decir efectivamente que sí estoy como implementando mi protocolo de bioseguridad más allá de tener el documento. Entonces, vamos a mirar un poco sobre las prácticas seguras que tenemos para este sector económico. Como les decía hace unos minutos atrás, no hay una normatividad en estos momentos en específico en Colombia asociada con los operadores de eventos, solamente tenemos como esta resolución madre que es la 666 y tenemos también la resolución 1050 que es para el tema de la alimentación. Sin embargo, como yo les decía ahorita que nos mirábamos como por unos retrovisores y estábamos viendo lo que están haciendo nuestros vecinos en una tarea muy juiciosa que están haciendo como desde el clúster, se referenciaron con información de otros países, de España, de Ecuador, de Argentina, y hoy lo que les queremos mostrar a ustedes es cómo en otros países están planteando el retorno de los operadores de eventos para que ustedes vayan pensando cuáles de esas prácticas pueden ir implementando o pueden ir mirando qué tan fáciles o qué tan difíciles son según la complejidad de su empresa. Caso que cuando salga la resolución en Colombia, como dice uno vulgarmente, no nos cojan con los calzones abajo, sino que ya sepamos un poco y digamos, pero es que ya desde la Cámara de Comercio a mí me avisaron y entonces yo ya estuve pensando un poquito en esto y tener algo medianamente organizado en nuestra cabeza, porque sin duda alguna, y cuando yo leí los documentos, son bastante lógicos y son países que son muy organizados en sus temas, entonces es una información muy valiosa que ustedes pueden tener en cuenta en la mañana de hoy para cuando les toque retornar. Entonces vamos a hablar primero de una información de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y de Buros de Convenciones. Entonces miren que es muy acorde a esa referenciación a la realidad de ustedes. Y lo que ellos proponen en su documento es que yo debo tener 3 momentos claros dentro de mi cabeza al momento de un evento, llámese banquete, cóctel, congreso, matrimonio, reunión de la alcaldía, reunión religiosa, evento social, independiente del tipo de evento que yo esté preparando, yo debo tener 3 fases claras en estos momentos en mi cabeza, que son antes del evento, que es todo lo que tiene que ver con la planificación, durante el evento, que es todo lo que tiene que ver como con la activación, y después del evento, que es todo lo que tiene que ver con el análisis de lo que ya sucedió, ¿cierto? Entonces, antes del evento en la planificación, ¿qué vamos a tener? Análisis de riesgos.
es lo que hemos venido hablando en todos estos tiempos. Venga, yo ya conozco el lugar en donde voy a estar. ¿Es un lugar abierto? ¿Es un lugar cerrado? ¿Cuántas personas pueden caber aquí? ¿Cómo es la ventilación? ¿Cuánto tiempo va a durar el evento? ¿Tengo ventilación natural o tengo ventilación mecánica? ¿Tengo que contratar un proveedor externo para que me ayude como con el tema del montaje de alguna infraestructura? O sea, yo tengo que analizar todos esos riesgos relacionados no solamente con COVID, y eso también lo dejan claro en el documento y lo dicen muchos documentos que yo he leído, y es como, venga, no se quede solo en el tema de COVID-19 porque hay otras cosas que siguen andando. Entonces, venga, es que tengo que contratar a alguien para que me haga un montaje y tiene que hacer trabajo en alturas. Ese señor que está cumpliendo su normatividad de trabajo en alturas tiene que seguirla cumpliendo, o sea, tiene que seguir con sus cursos vigentes, tiene que cumplir obviamente con el uso de los elementos de protección personal requeridos para todo el tema de alturas, tiene que tener un coordinador de alturas, un permiso, etcétera, pero adicional a eso, súmele lo que tienen que hacer con COVID. Entonces, miren que la invitación es como analice todos sus riesgos, pero no se olvide de los otros riesgos que usted puede tener, no sé, de desplome de infraestructuras, riesgos mecánicos por golpes con la instalación, riesgo químico, riesgo eléctrico si estamos haciendo múltiples instalaciones eléctricas. Entonces, antes del evento, tenemos que sentarnos con el cliente, con los proveedores, cómo vamos a hacer, y cuando yo digo sentarnos no tiene que ser presencial, ojo, lo podemos hacer virtual, y vamos a analizar este riesgo, vamos a analizar los riesgos que están asociados y qué tan factible sea como la realización de ese evento, ¿cierto? Eso es por un lado. Segundo, capacitación del personal. ¿Cómo los vamos a capacitar? Tenemos que decirles, miren, las condiciones cambiaron. Antes, los utileros o los instaladores montaban todo sin ningún problema. Hoy ese instalador va a necesitar utilizar, si está en compañía de otro trabajador haciendo la instalación, van a necesitar elementos de protección personal para hacer eso. Entonces, es un personal que no está acostumbrado al uso del tapabocas, entonces yo tengo que capacitarlos en el uso correcto de ese tapabocas. Si yo tengo a alguien que son como los acomodadores de los eventos o las personas que están dando la bienvenida o que están permitiendo el acceso del personal, ¿cómo los voy a capacitar para decir, venga, evite el contacto físico con el cliente o con los asistentes, use el tapabocas de manera correcta, hágale la retroalimentación si usted ve a alguno de los participantes del evento sin uso del tapabocas, recordarle hacer el uso correcto, en fin, un montón de cosas. Abastecimiento de elementos de protección personal, ¿cierto? Tenemos que garantizar que para todas las etapas del evento, desde que lo estamos realizando, desde que lo estamos planeando hasta que finalicemos, voy a tener la suficiente cantidad de elementos de protección personal para mis trabajadores. Y de pronto pensar en un plan B y decir, venga, es que voy a tener muchos asistentes, pueda que después del almuerzo o del, no sé, de que se dé la comida, alguien diga, ay, boté el tapabocas y no traje algo más, entonces voy a tener un asistente por ahí andando sin tapabocas, voy a tener de pronto algunos tapabocas de cortesía, o cómo se va a manejar ese tema para poder mitigar y decir, no tengo una persona suelta en un salón sin tapabocas porque lo botó, porque se le rompió o por lo que sea, sino yo tener un plan B y decir, listo, mire, aquí tenemos unos tapabocas que pueden estar disponibles. Obviamente no es que tampoco le vayamos a regalar tapabocas a todo el mundo. O pueda que incluyan, ¿se acuerdan que antes uno llegaba a un congreso y le entregaban el cuadernito, el lapicerito? Bueno, de pronto eso lo podemos cambiar ahora. Y yo digo, ya no voy a entregar cuaderno, lapicero, voy a entregar un tapabocas, voy a entregar un gelcito. O sea, miren, un montón de cosas que uno tiene como por imaginarse en estos eventos que se van a poder realizar. Otra cosa que yo podría entregar también ahí, decir, listo, voy a tener un espacio para la comida, no voy a tener mesas porque van a ser pasabocas y es algo como tipo cóctel, y no voy a tener mesas en donde la gente pueda poner las cosas. Y piensen, la persona se quita el tapabocas y ¿dónde lo va a poner mientras come? Entonces yo les voy a entregar unas bolsitas donde la persona pueda guardar el tapabocas mientras come. Entonces miren cómo desde la planificación yo tengo que cambiar absolutamente y tengo que abrir mi mente a cosas totalmente diferentes. Y hoy ustedes pueden estar diciendo, Noelia está loca, se le ocurren unas ideas absurdas, pero piénsenlo, les queda ahí en la cabecita para que miren cómo vamos a hacer como toda esta reinvención de estos negocios. ¿Listo? Convocatoria, comunicación y preacreditación.
antes decíamos, miren, es un congreso, entonces tienen que hacer una inscripción y llénenme una planilla. Hoy, ¿cómo lo vamos a hacer virtual? ¿Cómo se va a hacer el tema de las reservas virtuales? ¿Cómo vamos a pasar el acceso, que lo vamos a ver en la activación, cómo va a ser el acceso cuando las personas lleguen, ¿cierto? Miremos cómo va a ser todo ese tema. Antes decían, listo, vamos a tener unos brochures que entregamos. Ahorita la recomendación es eviten manejar tanto papel porque eso podría ser como dispersor del virus y le han caído gotitas de saliva. Entonces, esa comunicación, ¿cómo la vamos a hacer con nuestros clientes? Arquitectura publicitaria y señalética toma toda la importancia del mundo, porque entonces yo, ¿cómo voy a tener entonces los accesos señalizados? Los puntos, por ejemplo, en la hidratación o en la toma de café o en la estación de café o los puntos de acceso, ¿cómo voy a señalizar yo los 2 metros para que me hagan la fila en el acceso, por ejemplo? Voy a tener un control de aforo, entonces, ¿cómo voy a señalizar yo ese aforo? Cómo voy a estarle recordando a la gente mediante pantallas de televisión o mediante información que le llegue a su WhatsApp, como la información que se requiere en cuanto al evento. Entonces, si es un congreso, entonces que me manden al celular y yo digo, ay, mira, a las 8:40 en tal salón está tal cosa, para evitar como toda esta información en físico. Entonces, toda esta señalética y toda esta arquitectura publicitaria, cuando se vayan a tener que montar stands, ¿cómo la vamos a hacer? Y los planos y la circulación toman también una importancia, y es cómo voy a hacer las rutas de circulación, por dónde entran, por dónde salen, etcétera. Cuáles son los puntos en donde se me podrían conglomerar personas, porque voy a tener, no sé, un stand como más llamativo ahí, o que de pronto se va a requerir de mayor permanencia de la gente en ese lugar. Ya cuando pasemos al evento directamente durante la activación, entonces limpieza, saneamiento y desinfección, donde voy a tener puntos para el lavado de manos, y pueden ser puntos para lavado de manos con agua y jabón, o si solamente voy a tener acceso de alcohol glicerinado, entonces ese proceso de recarga de todo de todos estos dispositivos, o si de pronto voy a entregar toallitas húmedas al ingreso, cada cuánto va a ser la limpieza de los baños, si son eventos que duran más de un día, en caso tal de que habláramos de algún congreso, o si son capacitaciones que duran todo un día, porque también tenemos eventos que me alquilaron mi salón para hacer una capacitación todo un día, o incluso en una fiesta, en un quinceañero, no sé, en un matrimonio, cada cuánto va a ser la limpieza y desinfección de esos baños que van a estar disponibles para todo el mundo, y cómo voy a controlar también el aforo en esos baños. Accesos y acreditación. Entonces, si es un lugar en el que, por ejemplo, es un evento en el que hay una boletería para ingresar, o yo tengo que identificarme para ingresar, ¿cómo voy a hacer esa acreditación o esos accesos de la manera más rápida posible, evitando que se me conglomere la gente? Si voy a hacer utilización de mecanismos virtuales para facilitarlo, etcétera. Sin duda alguna, control de multitudes. Voy a tener conteo manual o voy a tener conteo digital de las multitudes. Por ejemplo, voy a tener personas, los acomodadores, que de pronto vayan haciendo un conteo manual y que digan, en esta sala han entrado tantas personas. Es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Todo el tema de los auditorios y las salas, transporte y logística, y comunicación e información. Yo tengo que estar comunicándole todo el tiempo al personal, no solamente a mis trabajadores, sino a los asistentes, la importancia del cumplimiento de estas normas de bioseguridad. Entonces, tengo que tener en cuenta cómo se va a hacer esto también, ¿cierto? Y el transporte y la logística de los proveedores, si voy a tener buses que me van a transportar personas, porque a veces pasa eso que dicen, ay no, alguna empresa, no sé, contrató un evento para hacerlo en Santa Fe de Antioquia y resulta que son de Medellín. ¿Cómo va a ser el transporte y la logística de todas esas personas que van a llegar al evento, en caso tal de que sean asistentes? O si van a ser proveedores, ¿cómo va a ser el transporte y la logística de esos proveedores? Y ya luego, cuando finalice el evento, entonces vamos a hacer un análisis y decir, venga, ¿qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué puedo mejorar para mi próximo evento?
tengo que hacer una nueva repartición como de deberes y de responsabilidades porque no le quedó clara a la gente cuáles eran sus deberes y cuáles eran sus responsabilidades, volver a capacitar, volver a revisar la norma, a ver si salió como alguna recomendación nueva y hacer una actualización periódica de mis trabajadores y obviamente tener eso claro para compartírselo a mis clientes previo a la contratación del servicio, o sea, cuáles son las condiciones para la contratación de ese servicio. Entonces, miren que si bien es cierto, en Colombia todavía no tenemos la normatividad en específico, sin duda alguna, esto nos abre un poco el panorama de todo lo que vamos a tener que pensar en cuanto a cómo va a ser la logística de estos eventos de ahora en adelante. Durante la preparación y el desarrollo de esas actividades, y aquí nos estamos referenciando un poco sobre el Instituto de Calidad Turística de España, saqué como 4 ítems importantes que ya los hemos hablado, pero vamos a reforzarlos un momentico, y esto es el tema de montaje y desmontaje. En caso tal de que aplique el uso de stands, ¿cuántos stands voy a poner? ¿Cómo los voy a organizar? Tengo que tener en cuenta el espacio de los pasillos, tengo que tener en cuenta la zona de confluencia de participantes. Entonces, si yo antes, no sé, voy a poner cualquier ejemplo absurdo, yo soy mala con los números, voy a decir cualquier estupidez, en 100 metros cuadrados yo antes metía, no sé, 50 stands, pero ahorita con el tema del distanciamiento físico, que tiene que haber más de 2 metros, que voy a tener tantas personas de afluencia de personal o de confluencia de participantes ahí, ya no voy a poder tener 50 stands, sino que voy a poder tener solo, no sé, 30. Entonces eso es algo que ya yo tengo que ir calculando. Si ustedes son dueños de esos espacios físicos o si siempre alquilan los mismos espacios físicos, vayan conociendo desde la infraestructura, y creo que parte de las actividades que ustedes van a hacer en estos talleres es también cómo se van a hacer esas distribuciones de la infraestructura o qué modificaciones deberían hacer para que lo vayan teniendo presente. El tráfico de personas es fundamental. ¿Cómo vamos a rediseñar y adecuar esos itinerarios de entrada y de salida al espacio? Vamos a tener una misma puerta de entrada y salida, voy a tener una puerta de entrada diferente a la puerta de salida, cómo voy a informar en estos puntos de acceso previamente definidos, puedo, si es un lugar en donde yo puedo hacer una ruta como de acceso que se siga por los stands en caso tal de que fuera como un congreso o algo así, hacer una ruta para evitar que la gente suba, baje, se devuelve, sino que yo mismo le vaya dando un direccionamiento y me lleve para que sea por una puerta de entrada y yo le voy diciendo, venga, estas son las rutas que usted tiene que seguir y me va a terminar acá. Eso lo tengo que también ir pensando en caso tal de que se me presenten estos tráficos de personas. ¿Cómo se van a hacer los accesos y los registros? Acreditaciones de acceso virtual es la mejor forma, o fomentar las reservas que sean de acceso virtual, sobre todo para evitar como el contacto de présteme la cédula, venga y deme el papelito con el que se inscribió, como ese tipo de cosas, sino que sean cosas un poco más digitales las que yo utilice. Y sin duda alguno, en el aforo debo identificar puntos de potenciales aglomeraciones, y tener sistemas de conteo de personas en tiempo real. Ese sistema de conteo de personas en tiempo real puede ser manual o puede ser digital o puede ser como que tenga alguna maquinita que me vaya contando las personas cuando vayan entrando, no sé, un torniquete, o voy a tener a personas con responsabilidades exclusivas de hacer ese conteo de la afluencia de personas. Cuando uno se monta en avión a veces ve a los auxiliares de vuelo que están como con un conteo y uno las ve a ellos muy bonitos caminando y ellos lo que están haciendo realmente es contando a las personas con estos aparaticos. Entonces, no tengo ese aparatico, listo, ¿dónde se consigue? ¿Cómo lo compro? ¿Quién va a ser el encargado de esa responsabilidad? Entonces, para que vayan pensando como todo este montón de cositas que van a hacer que de una u otra manera podamos hacer más ameno el desarrollo de estas actividades. Esto nunca está de más en cuanto a las medidas locativas, todo el tema de iluminación y ventilación. Qué pena, me hidrato un poquito. En el tema de la ventilación hay algo que es clave, y es que la norma en estos momentos nos recomienda que preferiblemente sea ventilación natural. Pero entonces usted me va a decir, Noelia, voy a hacer, no sé, una capacitación todo un día en un salón, en un calor terrible, con ventilación natural, no puedo tener aire acondicionado.
cómo está la condición de ese aire acondicionado, si pusieron algún filtro en especial, porque hay algunos filtros en específico que pueden retener como las partículas, cómo está el mantenimiento y la limpieza de esos aires acondicionados, si ese ducto de ese aire acondicionado es compartido con diferentes salones o es propio de ese salón. Aquí hay un montón de factores que influyen muchísimo. La ventilación es supremamente importante porque ahora lo que nos está pidiendo el gobierno es evite espacios cerrados, espacios concurridos y espacios conglomerados. Es por esa razón que a hoy las iglesias no se han podido reactivar del todo. Es esa razón por la cual las discotecas y los bares hoy no se han podido reactivar del todo. Y es esa la razón por la cual ustedes como operadores de eventos no se han podido reactivar del todo. Porque el peor escenario que uno puede tener para la propagación de este virus es que sean espacios cerrados, concurridos y que tengan como esos problemas, que yo tenga el contacto como muy estrecho con las personas. Entonces, como son como los espacios en donde más se presenta esta situación, por eso se ha demorado un poquito más como la apertura de algunos sectores. Temas de orden y aseo, la decoración, mantelería, utilería. Tengo que tener pensado cómo voy a organizar todo, si las herramientas de trabajo son compartidas o son propias. Evitar ser lo más minimalista posible para que las cosas sean más fáciles de limpiar. Orden y aseo va muy pegado de limpieza y desinfección. Entonces, entre más, no sé si la palabra sea rimbombante, pero entre más cosas yo tenga en la mesa, el centro de mesa, la decoración, el papelito donde está el nombre del que se va a sentar, no sé qué, más cosas voy a tener que limpiar o más cosas voy a tener que tener en cuenta que podrían ser posibles contaminantes. Entonces, tratar de tener como superficies lisas en las mesas, que sean de fácil limpieza, que no requieran como manteles o cosas muy complicadas, porque obviamente van a ser más cosas que yo voy a tener que limpiar. Tema de marcación y señalización de áreas, ya lo hablamos. Puntos de aseo para lavado de manos, lo van a tener que calcular si la cantidad de baños que tienen son suficientes o si van a tener que tener puntos con alcohol glicerinado. Y obviamente para todo este personal, proveedores, utileros, acomodadores, meseros, los que vengan del catering, todas estas personas, ¿dónde van a poder guardar sus elementos personales mientras están haciendo la prestación de este servicio? Dentro de las medidas locativas en cuanto a limpieza y desinfección, hay que hacer una claridad muy importante entre la diferencia entre limpiar y desinfectar. Creo que lo habíamos hablado en la sesión anterior. Limpieza es la remoción mecánica de la mugre, o sea, cuando yo barro o cuando yo sacudo o cuando yo trapeo, lo que yo estoy haciendo es un proceso de limpieza. Pero para yo hacer desinfección, yo necesito utilizar algún producto químico que me mate los microorganismos, o alguna interacción física, bien sea calor o cualquier otro medio físico que me permita como matar esos microorganismos. Lo que me habla la norma hoy es protocolos de limpieza y desinfección. Entonces tengo que mirar con qué estoy yo limpiando y con qué voy a desinfectar, ¿cierto? Tengan presente siempre las recomendaciones del fabricante definidas en la ficha de datos de seguridad y utilicen los elementos de protección personal apropiados. A veces hacer más no significa que sea mejor, y uno de los errores muy comunes que nosotros cometemos en nuestra vida diaria es como, si yo mezclo detergente con cloro va a ser más potente la limpieza, y resulta que ahí estoy haciendo una inactivación del producto químico, e incluso podría tener problemas o de afecciones respiratorias o alérgicas o algo, porque estoy haciendo una mezcla que no es recomendada. Entonces vemos que hay gente que dice, no, yo mezclo 1A con cloro, o yo mezclo alcohol con vinagre, o yo mezclo vinagre con cloro. O sea, no. Ese tipo de mezclas químicas, no. Vayámonos siempre a un solo producto químico. Entonces la pregunta que ustedes me van a hacer es, Noelia, ¿cuáles son los productos químicos que sirven para matar COVID-19? Entonces estamos hablando de que lo básico, agua y jabón. O sea,
No hay nada mejor para nuestras manos que agua y jabón. No sé si se han dado cuenta que hay gente que anda como con un tarrito de alcohol en las manos y se lavan las manos y después que se lavan las manos se echan alcohol. Venga, si ya usted mató al microorganismo, la capita de grasa ya se rompió, no es necesario echarse el alcohol, se va a resecar las manos, se le va a poner peor la piel, puede tener una dermatitis y va a ser peor el proceso. Entonces miren que no necesariamente hacer más significa que sea mejor. Listo. Entonces puedo utilizar agua y jabón, puedo utilizar alcohol al 70%, alcohol etílico al 70% es el alcohol que compramos en cualquier farmacia. El hipoclorito de sodio, que es el que nosotros conocemos como Clorox, límpido o en este tipo de cosas. Y puedo utilizar también amonio cuaternario de cuarta generación, ¿cierto? Entonces no decir, ay, entonces yo voy a matar más rápido el coronavirus y yo mezclo amonio con hipoclorito. Y entonces lo mínimo que yo tenía que dejarlo era 1 minuto y entonces como lo mezclé, son 30 segundos salen. No, ese tipo de lógicas con los productos químicos no aplican, entonces por favor lean muy bien las etiquetas. El tarro más sencillito de cloro cuando usted lo voltea dice, para lavar baños, mezcle 1 taza de cloro en un balde de 5 litros. Eso es lo que yo tengo que hacer. Para lavar los baños tengo que mezclar eso. ¿Tengo que lavar 10 baños? Bueno, calcule la cantidad de agua y de cloro que usted necesitará para 10 baños para hacer la limpieza. Pero entonces la invitación es a que seamos muy juiciosos aquí como irresponsables con el uso de los productos químicos, porque miren que cuando empezó todo esto había el boom de las cabinas de desinfección y entonces vamos a meter la gente por ahí, la rociamos y después salió ARL y salió con el Consejo Colombiano de Seguridad y dijeron paren todo, que es que a las personas no les podemos hacer aspersiones con productos químicos porque es peor y podríamos tener afecciones en la salud de las personas. Entonces no es buena idea, si alguno de ustedes la estaba pensando en voy a poner una cabina de desinfección para que todos los invitados antes de entrar se les haga la aspersión, no. Cancelado, cancele esa idea en estos momentos de su cerebro, eso no es posible. ¿Listo? ¿Cuándo debería yo limpiar y cuándo debería desinfectar? Mínimamente previo al inicio de labores y posterior al cierre de la empresa o del evento, ¿cierto? Pero yo tengo que establecer un plan y un horario y eso va a depender de la afluencia de personas. Mientras estoy haciendo el montaje no voy a tener tantas personas, entonces yo digo, listo, voy a limpiar 3 veces al día. Pero cuando ya yo tenga el evento y esté en el día a día con, no sé, un montón de personas en el mismo lugar, vamos a tener que aumentar esas frecuencias de limpieza y desinfección. Aquí había algo que se me olvidó y lo voy a decir de una vez, debe estar por ahí Rosita o Beatriz pensando, y es el tema del aforo. En el aforo, lo que se está viendo en otros países es que estamos al 40% del total. Entonces, si usted antes en un evento podía meter 100 personas en un espacio, la recomendación en estos momentos es que ese espacio que usted utilizaba para 100 personas lo va a poder utilizar máximo para 40. Eso es un ejemplo basado en lo que está pasando en otros países. Toca esperar a ver qué dicen en Colombia. Pueda que en Colombia me digan otro porcentaje mayor o menor, pero entonces para que por favor lo tengan presente. Ese número y esa cantidad de personas va a depender del espacio y de lo que me diga la normativa en Colombia para que tomen nota al respecto. ¿Qué voy a priorizar en la limpieza? Volviendo otra vez al tema de limpieza y desinfección, volvémonos a conectar acá. Y es, priorice limpieza en manijas, pasamanos, interruptores, llaves de agua, superficies de mesa, superficies de escritorios, donde tengo los controles de acceso de las personas, donde están las personas comiendo. Esos son los lugares en los que yo debo priorizar las limpiezas y debería tener definido un plan y un horario. ¿Listo? ¿Qué otras medidas locativas voy a tener en cuenta? Entonces, disminuye el desplazamiento del personal dentro de las instalaciones, que era lo que estábamos hablando, que está relacionado con el aforo. Adopte medidas preventivas que eviten situaciones de contacto social, y aquí el contacto social está relacionado a que, bueno, tengo a todas mis personas trabajando, montando el evento, pero hay que dicha al mediodía nos sentamos a almorzar todos juntos y sacamos toda la coca y nos sentamos aquí en circulito y todos felices y dichosos sin tapabocas a menos de 2 metros y compartimos la comida. No, eso no puede pasar en estos momentos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas medidas que yo voy a tomar para evitar que justo en esos momentos de descanso, de la toma del desayuno o de la toma del almuerzo, se me presenten esos contactos estrechos que podrían generarse la enfermedad, ¿cierto? Organicemos la entrada y la salida de forma escalonada, evitando las conglomeraciones. Defina un cronograma de actividades indicando dónde van a estar sus trabajadores, cómo van a desarrollar la actividad, qué número de trabajadores máximos va a tener pues como en el montaje de uno de estos eventos.
distribuya los turnos teniendo en cuenta las medidas de seguridad que nos vayan dando como con relación a la pandemia. ¿Listo? En cuanto a otras medidas locativas, ¿cómo va a ser la interacción con esos proveedores de insumos y productos? ¿Cierto? Estos proveedores también van a tener que incluir y que cumplir mi protocolo de bioseguridad. Entonces, pueda que a mí se me mezclen varios protocolos de bioseguridad y les voy a poner un ejemplo. Ustedes son una empresa operadora de eventos, pero ustedes no tienen un lugar propio, sino que alquilan el lugar dependiendo del evento o los contratan. Entonces, ese lugar en físico donde ustedes vayan a ir va a tener un protocolo de bioseguridad y les va a decir, vea, usted lo mínimo que me tiene que cumplir es esto, ¿sí? Y adicional a eso, el proveedor o los proveedores también van a tener su protocolo de bioseguridad. Entonces, por eso cobra mucha importancia que en la planificación del evento nos sentemos todos de manera virtual y digamos, miren, estas van a ser las condiciones mínimas y los requerimientos mínimos. Para que el día que me llegue el proveedor sin tapabocas, yo decirle, hermano, sin tapabocas no me puede entrar aquí. O decirle a los utileros o a las personas que yo haya tenido que contratar, o cuando llegue el catering con los alimentos, decirle, compañero, sin estas condiciones mínimas no me puede ingresar. ¿Listo? Pero eso lo debemos tener obviamente hablado, documentado desde antes de, porque no voy a devolverlos con la comida cuando están allá afuera y no sabían, a mí nadie me dijo que tenía que hacer eso. ¿Listo? Manejo y disposición adecuada de los residuos. Recuerden aumentar la frecuencia de recolección. A hoy lo que me dice la norma es ubique contenedores con bolsas suficientes para la separación de residuos y si utilizaron mascarillas y guantes deben ir separados en una bolsa de color negro, ¿cierto? Entonces como que, por favor, no me mezcle las mascarillas con donde bota los residuos de comida o donde me está botando el reciclaje, sino que tenga unas canecas exclusivas para el descarte de estos tapabocas y sepárelo del material de reciclaje, ¿cierto? Y obviamente todo el tema de elementos de protección personal. Plan de formación y comunicación. ¿Qué debo yo formar y comunicar a mis trabajadores? A mis trabajadores, aquí estamos hablando de trabajadores, y es reforzar todo el tema de las medidas generales de autocuidado, enseñarlos al uso correcto de los elementos de protección personal definidos para COVID, enseñarles el protocolo de lavado de manos. Yo sé que usted me va a decir, Noelia, pero eso sale todos los días en televisión. Tengo que tener evidencia como empresa de que yo le enseñé eso a mi trabajador, lo dice la norma. Medidas de prevención en el lugar de trabajo, cuáles son como las medidas que se van a cumplir ahí, cómo se va a hacer la identificación de síntomas y reporte en caso de presentarlos, cómo se hizo la identificación de los peligros y como estuvimos tanto tiempo por fuera, aquí toma mucha importancia volver a hacerle la reinducción y la divulgación de estándares. O sea, si yo tenía estándares por alguna tarea de alto riesgo, alturas o algún estándar para el montaje el ensamble de una infraestructura, tengo que volver a enseñarle eso a mis trabajadores porque estuvimos tanto tiempo parados que puede que a alguno de ellos se les haya olvidado como las normas de seguridad básicas previas al ensamble de estas infraestructuras. ¿Listo? No puedo olvidar otras prácticas durante el recorrido casa, trabajo, casa. No es lo mismo el trabajador que se va en moto, en bicicleta o que se va en transporte público. Entonces, si se va en transporte público, tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Traten de pagar con el valor exacto. Si yo me voy en moto, entonces evitar compartir este medio de transporte. Si lo voy a compartir, entonces mantengan muy limpios los cascos y como todos los elementos. Limpien los controles de acceso como el manubrio en el carro, en la moto, los frenos, como todas esas cositas que se pueden tocar. Reforzar también que lo podemos limpiar, esto también lo podemos utilizar en nuestra vida diaria. Y en la entrada y la salida de la vivienda también vamos a tener que tener unas recomendaciones. Laven las suelas de los zapatos, mantengan separada la ropa de trabajo de las prendas personales, hagan un buen lavado de manos de acuerdo a la capacitación del protocolo. Si llevaron alguna compra, desinfecten el empaque apenas entren a su casa. Antes de tener contacto con su familia, porfa, quítense la ropa con la que vienen de la calle y trabajaron todos los días y evite saludarlos. Por lo menos báñese primero y quítese toda esa ropa antes de. Y coloque cuando ya vaya a guardar las cosas en la nevera que haya comprado o que haya pedido a domicilio, por favor, lávelas y desinféctelas muy bien antes de guardarlas.
quiero, Beatriz, no sé si pasamos primero como un espacio a resolver las inquietudes y después les puedo mostrar en el micrositio cómo está el tema de lo de las encuestas. No sé qué te parece si tenemos alguna pregunta por ahí en el chat para que la vayamos leyendo en estos momentos y la vamos resolviendo y después hacemos lo del micrositio. Perfecto, Noelia, muchas gracias. Mira, en este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Estoy invitando a los empresarios en este momento a que utilicen la figurita que tienen ahí en la barrita del medio, así creo que la describo muy bien, donde tiene la figura pues del chat. Le dan ahí clic y ya le va a abrir un espacio para que puedan elaborar sus preguntas y así aprovechemos que te tenemos aquí. Nos has dado unos ejemplos muy chéveres, muy desde la serie, desde esa misma necesidad de los empresarios. Me parece eso súper bueno y de verdad que lo valoro y lo agradezco mucho. Mientras ellos nos están escribiendo, mientras nos van haciendo sus preguntas, quiero comentar que nos han puesto en el chat, sí, muchos agradecimientos, nos han saludado, tenemos aquí representantes de la Secretaría de Salud de Andes, me parece perfecto, Paula Múnera, Pedro Henao están aquí conectados y esto va a servir para que cuando ya los empresarios tengan sus protocolos, pues están también mucho más alineados con la Secretaría de Salud, ¿no? Está Vivi de la Corporación Turística de Occidente, Cristina de Triaxial Soluciones Creativas de aquí de Medellín, está Patricia también, Patricia que es de la Corporación de San Jerónimo, Corporación Turística, está Mariana del Hotel 10 de Medellín, Angélica Bonilla de FIC, el Centro Recreativo Barbosa, que por cierto también tiene restaurantes, una finca hotel y también tiene salón de eventos. Bueno, muchísimos más. Digamos que aquí menciono algunos de los que nos han enviado los agradecimientos, nos dicen que el tema es pertinente, que los contenidos están bien manejados y que son muy acordes. Entonces, continúo invitándolos. Aquí veo que están como escribiendo. Si quieres, podríamos hacer lo siguiente. Mientras ellos terminan aquí de elaborar una que otra pregunta, si pasamos al slide que sigue, les damos esa información y nos regresamos acá para que ellos aprovechen y nos hagan las preguntas como lo comentaba. Claro que sí. Entonces, mientras nos van preguntando, pues quiero contarles que de aquí en adelante, como lo habíamos hablado en el lanzamiento y en cada una de las reuniones lo hemos venido comentando de manera particular, entonces les comento que entre el martes 22, o sea de la próxima semana, martes, hasta el miércoles 23 y el miércoles 23 de septiembre, estamos haciendo ya como las asesorías especializadas para poder hacerles ese acompañamiento a ustedes, llevarlos de la mano para que puedan implementar todo lo que hemos venido aprendiendo contigo, Noé. Entonces vamos a organizar, nosotros los citaremos, les va a llegar la citación al chat, les va a llegar la citación al celular, en qué fecha y hora nos encontramos aquí. Vamos a tomar grupos reducidos de empresarios, operadores de eventos, de congresos y también recintos feriales, porque también tenemos en el proyecto museos, casas de la cultura, que allí también en los diferentes municipios se organizan muchos eventos y también aplican todos estos protocolos. Entonces los vamos a tener a ellos, los vamos a reunir y a citar en grupos pequeños y de la mano de un especialista, que esto es yo pienso que es una parte también supremamente importante de este proyecto, de la mano de un especialista que es arquitecto y que también tiene conocimiento de los protocolos. Vamos a mirar como cada uno de los temas comunes, como es la infraestructura, por ejemplo, aquí que nos escribía el Centro Recreativo Barbosa, tienen un salón de reuniones, entonces él nos va a contar cómo tiene el salón de reuniones y basado en ese conocimiento que tiene nuestro especialista, entonces vamos a mirar cuáles son los puntos que tiene que tener en cuenta, qué es lo que debe implementar allí, donde por ejemplo puede poner el lavado de manos y todos esos tips y toda esa información que hemos dado aquí, cómo él logra ponerla en valor. Y aparte de eso, se van a llevar ya el protocolo organizado, que no es sino
adaptarlo a cada uno de ustedes, pero ya tienen todo el formato como una especie de cartilla. Yo creo que van a salir con él a un 90% listo, que eso es un avance supremamente grande para que ustedes lo puedan radicar en cada una de las seccionales o en las secretarías de salud o tenerlo a la mano para cuando les hagan las visitas. Ese será el protocolo que tienen que mostrar y ya lo que se hará en la visita por parte de la seccional de salud es revisar que eso que tienen escrito sí lo están implementando. Entonces, nuestra próxima sesión está ahí en pantalla las fechas y los estaremos entonces citando para ver en cuál de los grupos les tocó. Eso me parece que era importante, pues como que lo conocieran y hacer un refuerzo en ello. Entonces, entre tanto, miramos aquí preguntas. Bueno, una de las preguntas que nos hacen acá es, tiene que ver con el control, o sea, nos dice un empresario que si bien es cierto que ellos tienen unas personas que dependen directamente de ellos, no todas las personas con las que ellos trabajan depende de ellos, o sea, que ellos contratan persona que hace el mantenimiento, algo un poco de lo que tú habías mencionado, tienen también meseros, o sea, muchas personas que pertenecen a otras empresas o que incluso no están en ninguna empresa, que cómo debería ser ese relacionamiento para ellos no ir a tener dificultades. Noelia, ¿qué recomendación podríamos darle a los empresarios? Miren, a hoy todas las empresas van a tener que tener su protocolo de bioseguridad, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si yo contrato el servicio de meseros, por poner un ejemplo, con la empresa Meseros ABC, dentro de esa conversación que yo tenga, debo como llegar a esos puntos de acuerdo en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién va a hacer la encuesta de síntomas diarios? La va a hacer entonces la empresa de meseros y él me notifica a mí antes de que inicie el día que los meseros sí contestaron todos que están sanos, o la voy a hacer yo como empresa que lo contrató. O sea, esos son como puntos de conversación que yo debo tener con esos proveedores. En teoría no debería tener problema con ningún proveedor porque es lo que les digo, todos los sectores económicos y todo el mundo debe tener su protocolo de bioseguridad y los puntos son los mismos. Tengo que tener mis trabajadores vulnerables identificados, tengo que tener mi encuesta de síntomas diarias, tengo que hacer la toma de temperatura, tengo que tener la dotación de elementos de protección personal, pero entonces yo tengo que llegar a un acuerdo con esa empresa. ¿Quién va a dotar los elementos de protección personal hoy? Ah, no, los va a dotar usted, que es lo que los va a poner en el evento, o los voy a dotar yo, que va incluido como en la prestación del servicio. Yo pienso que en el acuerdo de servicio que ustedes tengan con esos prestadores, que son empresas, debe quedar claro, ¿cierto? Como de quién va a ser la responsabilidad en cuanto a los temas que son como los puntos de inflexión. Y si yo contrato una persona solita, y es que yo voy a contratar un jardinero que viene a hacerme, no sé, la poda del jardín porque el evento es mañana, o alguien de mantenimiento que me viene a ayudar en ese tema. Entonces, como es una persona solita, entonces yo tengo que acoger a esa persona dentro de mi protocolo de bioseguridad y dotarle los elementos de protección personal, capacitarlo y entregarle como toda la información, hacerle la encuesta de síntomas diarios y eso. O sea, esto son todas responsabilidades compartidas, pero es importante que eso quede claro, esas responsabilidades, quién las va a asumir desde el momento en que hagan como esa conversación o esa contratación previa. Perfecto, nos pregunta aquí también Nubia Mesa de Casandra, es un centro de eventos. Nubia nos pregunta que esa encuesta de la que tú hablas de los síntomas diarios, como cuál viene siendo su función, ¿para qué nos sirve esa encuesta? Bueno, la encuesta de síntomas diarios, primero que todo, es un requerimiento de la norma, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo puedo tener unos síntomas que dan indicio de que puedo estar empezando una infección por COVID-19, ¿cierto? ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor en la garganta, malestar general, fiebre, cansancio excesivo, o incluso estoy conviviendo con una persona que tiene COVID-19. Entonces, acuérdense que estamos mirando todo desde la vista de la prevención, ¿sí? Y desde la vista de la prevención lo que se quiere es que yo pueda identificar a tiempo
a una persona que posiblemente podría ser un foco de contagio para el resto de los trabajadores o para los asistentes al evento o incluso para las personas del público, dependiendo del medio en el que esta persona se movilice. Entonces, la finalidad de la encuesta de síntomas diarios es poder detectar de manera medianamente oportuna sintomatología que pueda ser sospechosa de COVID-19 para yo evitar que ese trabajador tenga contacto con el resto de los trabajadores. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo puedo tener gente que sea asintomática. ¿Qué quiere decir que es asintomática? Que no refiere ningún síntoma, ¿sí? Si no refiere ningún síntoma, esa persona me va a contestar en la encuesta que está bien y seguramente se me puede pasar. Pero como yo tengo mis medidas ya definidas, que son lavado de manos, tapabocas todo el tiempo, mantenga la distancia, yo ahí estoy minimizando esa posibilidad de que esa persona me infecte a los demás. Pero la finalidad de esa encuesta es como todos los días yo ir haciendo un monitoreo y de irme dando cuenta de cómo se encuentran todos mis trabajadores. ¿Listo? Perfecto. Gracias, Noelia. Bueno, aquí tenemos también otras preguntas y tiene que ver también como digamos con ese nuevo kit que deben tener los empresarios de seguridad para poder, para poder tener el control y ser responsable con el manejo de esta situación, ¿no? Nos preguntan que a nivel, por ejemplo, de los termómetros, ¿cuál es el ideal o el indicado para poder manejar, digamos, los públicos que ellos reciben, que son públicos masivos? No sé si hay alguna recomendación en especial. Entendiendo, Noelia, perdón, que en este momento pues también estamos los empresarios es un tiempo complejo donde no tienen unos ingresos importantes. Entonces, ¿qué sería lo que más se puede ajustar a ellos en este momento y que hagan la gestión bien hecha? Bueno, yo creo que ya el precio de los termómetros láser infrarrojo ha bajado considerablemente. En el momento del boom de la pandemia creo que los alcancé a ver como a 500.000, 600.000 pesos y ya he visto publicaciones como en 120.000, sin conocer como las especificaciones técnicas, pero uno dice como que ya ha bajado un poco y eso que tú dices es realmente importante, Beatriz, porque va a significar que se tengan que comprar, sobre todo para estos eventos masivos, una cantidad importante de termómetros. La característica de los termómetros es que primero no se tenga contacto directo con la persona a la toma de la temperatura, porque obviamente con todo este tema de la distancia, lo primero que yo estoy intentando evitar es tener contacto con otra persona físico, ¿cierto? Entonces, no puede ser el típico termómetro digital que yo me pongo debajo del brazo, porque obviamente lo va a estar tocando muchas personas y nadie se va a querer meter un termómetro debajo del brazo que se lo han metido 50 personas antes. Perdónenme que yo sea como tan coloquial para hablar, pero es que no encuentro como otra forma de decirlo. Entonces, muy primero... Claro. Lo entendemos todos, muy claro. Muy entonces, sí, es que yo me imagino eso y yo digo, ese termómetro yo no me lo voy a poner, o sea, no, ¿cierto? Eso es como que lo primero que uno dice. Entonces, lo primero que me dice la norma es eso. Ahora, puede que ustedes me digan, Noelia, mira, pues es que yo solamente tengo en mi empresa, no sé, 3 trabajadores que somos los fijos, entonces yo tengo que comprar un termómetro infrarrojo para 3 trabajadores. No, venga, relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuestan 3 termómetros digitales y dele un termómetro digital a cada uno de sus trabajadores? Cuestan, creo que 15.000 pesos en una farmacia, ¿sí? Hablando de mis trabajadores, ya en el evento masivo, entonces yo digo, venga, vamos a ponernos de acuerdo con la casa de eventos o con tales personas y decir, venga, entre todos tenemos tantos termómetros, ¿quién los va a poner? Y ahí sumamos una cantidad importante de termómetros. Por eso yo les decía que era importante este tema del acuerdo de los servicios previos, porque aquí tenemos que poner entre todos y no se me puede ir la carga solo sobre una persona o sobre una empresa como toda esta responsabilidad. Entonces, termómetro debería ser infrarrojo, porque estamos hablando de que le vamos a dar acceso a varias personas. Entonces, ¿qué pasa? Estos termómetros hay unos que son industriales y hay unos que son para uso humano, ¿sí? ¿Esos que son para uso industrial se pueden utilizar en humanos? Sí, siempre y cuando la ficha técnica del termómetro lo especifique. ¿Cómo lo sé? Pregúntele al que le va a prender el termómetro, señor, dígame el rango de medición del termómetro. Entonces el señor te va a decir, vea, este termómetro mide
entre -10 y 500 grados centígrados. Entonces yo digo, esto es un termómetro industrial, porque esos son los que le ponen a las máquinas para saber en cuánto calor está una máquina. Entonces, ¿el rango de medición de la temperatura humana se encuentra ahí? Sí, porque nuestra temperatura aproximadamente es 36, 37. Entonces, mira que mi rango de temperatura, la temperatura de los humanos se encuentra ahí. Pero hay un punto clave supremamente importante al momento de la compra del termómetro y es rango de exactitud o rango de precisión. En algunos se llama exactitud, en otros se llama precisión, dependiendo como de lo que diga el folletico, pero ¿eso qué traduce? Dice, vea, este termómetro es exacto en más o menos 2 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si el termómetro lee 38, por poner un ejemplo, pueda que no sea tan exacto y que la temperatura esté 2 grados por encima, o sea 40, o 2 grados por debajo, que sería 36. Entonces mira que el rango de exactitud o de precisión de ese termómetro es muy amplio y ahí se me puede ir una persona con fiebre y me midió 36 y yo estoy dejando pasar a alguien que tenga fiebre, ¿sí? Hay unos termómetros, los que son específicos para humanos o cuando ya están calibrados me dicen, vea, mi rango de exactitud o mi rango de precisión es más o menos 0.1 o 0.2. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona a la que le midió 38, por poner otra vez el ejemplo, pueda que tenga 38.2 de temperatura o pueda que tenga 37.8 de temperatura. Entonces, si ves la diferencia en el rango de exactitud, que a mí me parece que es supremamente crítico en la compra de un termómetro. ¿Listo? Entonces, siempre pidamos ficha técnica donde esté como esa información y pídanle a su proveedor, al que le van a comprar el termómetro, certificado de calibración de ese termómetro. O sea, algo que me certifique que cuando mide 38, realmente lo que está dando es 38. Y eso solamente me lo da un certificado de calibración, que generalmente o lo traen de fábrica o se lo mandan a hacer antes de la venta. A veces esos termómetros que venden muy baratos y nosotros decimos, ay, Dios mío, 100.000, súper barato, lo voy a comprar. No traía certificado de calibración y resulta que la calibración me cuesta 400.000 pesos y ahí se me van los 500.000 del termómetro que yo no quería pagar. Entonces, ojo con eso para que lo tengan muy pendiente. Sí, muy válido porque no todas las veces sabemos comprar las cosas y pensamos de pronto que entre más costoso sea, mejor es y no tenemos en cuenta cuáles son los elementos que debería tener para que sea el óptimo, el que estamos necesitando. Por aquí nos hacen una pregunta, yo voy a ayudarte con la respuesta, Noelia, mientras tanto vas tomando el agua porque la garganta, yo sé que después de hablar todo el día en capacitaciones se le va a uno como poniendo un poquito ronquita. Bueno, nos preguntan acá, es también nos aparece aquí como anónimo, cómo se debe manejar el tema de los aforos. Entonces voy a complementar un poco lo que tú decías ahora. O sea, a nivel mundial, y lo mismo aplica para Colombia, se habla más o menos de un 40%. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía un salón antes donde yo acomodaba 100 personas, que fue el ejemplo que tú nos pusiste ahora, hace un rato, yo debería acomodar 40. Pero ¿cuál es la mejor medida? Hay que dejar, obviamente, si es un evento académico, el espacio donde se mueve el expositor, tomar las medidas del resto del salón y validar que las sillas estén ubicadas más o menos a 2 metros de distancia entre la una y la otra, hacia adelante y hacia atrás. Y con eso ya te das cuenta cuál puede ser como el aforo de cada uno de esos eventos. O sea, contamos mucho con los planos del recinto ferial. Eso es lo que tenemos que tener ahí en cuenta. Cada una de las alcaldías también podrán, en el momento que ya salga como la guía específica, definir cuál va a ser el aforo de cada uno de ellos. Entonces hay que estar también muy pendiente de esos. Pero lo que sí es claro que nos da la medida en este momento es que las personas estén con un distanciamiento entre 1,5 metros y 2 metros. Nos habla aquí Samuel Campos de Palente Eventos, nos agradece pues el contenido. Daniela Gómez nos hace una pregunta, nos dice que si pueden dar licor en los eventos. Noelia, ¿quieres contestar esta? Te ayudo. Bueno, con la primera para reforzar, Beatriz, ya como más bien como anecdótico, fue que en la primera normatividad, que fue la resolución 666, Colombia sacó como que no podían estar sino máximo 5 o 10 personas en un lugar.
Y miren Sí. que ya vamos de 5 a 10 personas, ya pasamos a 50 en una iglesia, ¿sí? Pero no es lo mismo 50 en una iglesia, no sé, la Catedral de Medellín, a 50 en una iglesia, en una capillita de un pueblo que es más pequeñita. Entonces, eso ya lo han ido como reinventando o lo fueron como recalculando y dijeron, venga, es que 50 personas no puede ser por número de personas, sino que yo tengo que tener en cuenta el espacio, que era lo que tú decías. Entonces, ahí me parece supremamente válido el tema del taller que van a tener la próxima semana, porque no todos los salones de eventos tienen el mismo tamaño. Entonces yo puedo tener un salón supremamente grande en donde seguramente me van a caber más de 50 o de 40 personas, entonces ese porcentaje va a ir asociado a la capacidad del salón. Entonces quería como hacer ese puntico ahí. En cuanto al tema de licores, no, yo creo que eso va a depender de la normatividad. A hoy no es muy clara porque miren que salieron como que los bares sí podían abrir, pero no podían tener expendio de licores. Entonces, en estos momentos, cualquier cosa que yo les pueda responder al respecto sería mentira porque tenemos que esperar como las normatividades nacionales y locales. Aquí hay un tema muy puntual y es que no en todos los municipios me va a aplicar lo mismo y tenemos que estar muy juiciosos con la normatividad local porque una de las clasificaciones que tiene el gobierno en estos momentos son municipios COVID, no COVID. Ejemplo, hoy Carolina del Príncipe es un municipio no COVID, entonces seguramente las medidas allá pueda que incluyan que sí se pueda dar expendio de licores. Pero resulta que, no sé, Apartado está en alerta roja y es un municipio COVID, seguramente no van a abrir para eventos y no me van a permitir ese expendio de licores. Entonces, más allá de la normatividad nacional, yo tengo que también conocer como los lineamientos que me estén dando las secretarías de salud o las alcaldías en cada uno de mis municipios de acuerdo a cómo se esté desarrollando como la pandemia en estos momentos en cada uno de esos municipios y de eso va a depender si me vayan a permitir ese expendio de licores o no, Beatriz. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta que de pronto podría ser un poco ambigua y invito, me sale acá como anónimo en pantalla, pero entonces la persona que la hizo, si quiere, puede complementarla. Nos preguntan que si la acreditación de nuestras empresas la deberíamos manejar virtual. Yo pensaría que es una acreditación, si se quiere llamar así, con relación a los protocolos, ¿no? Entonces, la respuesta, y me atrevería yo aquí, Noelia, adelantándome, la respuesta sería que estas son visitas que hacen las diferentes seccionales de salud y son visitas físicas, donde ellos lo que quieren validar es que tengamos el protocolo muy organizado con la matriz de riesgos y también con la encuesta de síntomas diarios, porque esos son todos los requisitos que estamos necesitando y que la misma Secretaría pueda verificar que sí se está cumpliendo la aplicación y la implementación de esos protocolos, que como tú bien lo mencionabas, esos serán los protocolos, en ese es el trabajo que nosotros en esa parte los vamos a apoyar a todos los empresarios para que puedan desarrollar todo eso y darle las luces para que lo puedan implementar. Si no se refería a este tipo de acreditación, entonces le pediría a la persona que nos hizo la pregunta que nos la amplíe aquí mismo en el chat. Y continuando con las preguntas, Noé, Diego Giraldo, ¿de qué nota? Un momentico, Beatriz, sí. Yo quiero agregar algo ahí, qué pena. Pueda que la Secretaría de Salud de tu municipio te diga primero, mándame el protocolo virtual. Y entonces tú mandas toda la documentación, ellos lo leen, pero sin duda alguna va a haber una visita presencial, así como lo decía Beatriz, va a haber una visita presencial en donde ellos van a corroborar que no solamente es el documento bien armadito, sino que realmente se está cumpliendo ese protocolo. Entonces, si se los piden virtual, no es como que, ay, me voy a relajar solo virtual, porque sin duda alguna en cualquier momento les podría llegar la Secretaría de Salud, para que por favor lo tengan en cuenta. Muchas gracias por la ampliación. Diego Giraldo, ¿de qué nota? ¿Qué nota disfrutar? Nos pregunta, ¿me recuerdas por favor qué debemos de hacer si nos llega una persona con fiebre o algún síntoma a nuestro evento? No se deja ingresar, se informa a las autoridades de salud, se le dan recomendaciones. Queremos ahí, Noé, que nos diga qué debería hacer una persona si ve que alguien llega con fiebre. Si llega con fiebre o con sintomatología sospechosa, o sea, si es alguien que yo veo que está tosiendo mucho o que en el control de acceso tiene fiebre, y fiebre para el tema de COVID-19 estamos hablando que el termómetro marque 38 o más, no se le debe permitir el acceso. No se le debe permitir el acceso
y esa persona se debe remitir a su entidad de salud. ¿Qué pueden hacer? Incluso me podría pasar con mis trabajadores, porque pueda que yo me haga mi encuesta de síntomas diarios en la mañana y esté súper bien, me tomen la temperatura al ingreso y esté súper bien, pero resulta que hay una ronda de toma de temperatura, no sé, a las 11 del día, o yo me sentí mal y yo digo, venga jefe, no me estoy sintiendo bien en estos momentos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener un espacio físico adecuado como para esa situación y poder decir, venga, esta persona, para aislarla inmediatamente y hacer las llamadas a las respectivas como instituciones de salud. Si es un evento masivo, entonces poder llamar a la Secretaría de Salud porque esa persona puede que haya tenido contacto con otras personas, llamar a la EPS de ese trabajador y notificar para que ahí me den como las medidas. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Tener un espacio físico en donde yo pueda tener un plan B y decir, voy a aislar a este trabajador o a este visitante mientras tomo las decisiones y tener a la mano como el listado de las EPS de mi municipio o de los listados de las llamadas que son tipo COVID, que a veces son el 123 o las secretarías habilitan algunos números, entonces tener ese listado para poder hacer la gestión más rápida y no empezar corriendo como a quién llamo, sino tenerlo ya como previo en ese lugar y hacer como toda la gestión. Mil gracias. Noelia, quisiera saber cada cuánto tendríamos que desinfectar las superficies más expuestas. Eso va a depender de lo que estén haciendo, ¿cierto? No hay unos tiempos mínimos requeridos. Eso va a depender de qué tan expuestas estén. Entonces ya ustedes en el plan de limpieza, en los horarios de limpieza definen, te voy a poner un ejemplo, los baños, que es lo que más utiliza la gente y que bueno, que van, se lavan las manos, no sé qué. Yo podría decir que hago, no sé, 3 rondas o 4 rondas de limpieza en el día, pero eso va a depender también del tamaño de los baños, de la cantidad de personas que hayan. Entonces, sobre esas superficies, o lo otro que puedo hacer, si es una superficie que es de mucho contacto y yo tengo, no sé, supongamos que es un stand en un evento y yo tengo una superficie de mucho contacto, entonces lo que puedo hacer es dotar a la persona que esté en ese stand atendiendo, tenerle como un dispositivo donde él tenga el producto químico y un trapito y, no sé, entre cada 1 o 2 clientes puede ir limpiando. Esa podría ser una de las opciones. Eso va a depender del tipo de situación en la que yo me encuentre, pero esa podría ser como alguna de las soluciones que yo puedo tomar. Y si no es fácil hacerlo así, entonces estandarizarlo y decir, bueno, mínimo cada 2 horas, entonces yo voy a hacer la limpieza y desinfección de esos puntos críticos. Perfecto. Aquí hay una que nos la hace Mauricio Pérez. Mauricio nos pregunta, quisiera saber si en eventos sociales se puede permitir que haya pista de baile. Todavía no sabemos, eso va a depender ya cuando salga la normatividad en específico para este tipo de eventos, si nos van a permitir la pista de baile o no. A estas alturas del partido, cualquier cosa que yo responda en estos momentos podría ser mentira, toca esperar la normatividad. Exacto, pero en el momento no, y hay que esperar la normatividad. Gracias, Nora. Samuel Campos, de Palante Eventos, con el personal que es freelance, para realizar los eventos, ¿qué procedimientos debemos tener? Habíamos hablado ya como de algunos, no sé qué más, si hay aquí algo, Noelia, que pudiéramos complementar. Pues no, es que el freelance, acuérdense que la normatividad me habla de que yo en esos momentos soy el empleador de ese freelance o de esas personas independientes o lo que sea, y están bajo mi responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad de esos trabajadores la asumo yo, claro. Claro, porque es que soy yo quien le está poniendo el riesgo, soy yo quien lo está poniendo a atender 100, 200, 300 personas, soy yo quien lo está, porque él estaba muy tranquilito en su casa haciendo todo, cuidándose, entonces en ese orden de ideas, yo soy quien tiene que garantizar que esté capacitado, elementos de protección personal, todo. Sí, yo ahí quería también anotar algo que veía en este mapeo que nosotros permanentemente estamos haciendo desde el clúster a nivel internacional, que las compañías aseguradoras vienen preparándose ya con unos seguros importantes, todavía no sé si en Colombia está pasando, precisamente para tener cubrimientos en esta línea, porque finalmente la responsabilidad recae sobre el organizador del evento, porque puede haber una persona que está, una institución, una empresa, una persona que está contratando un operador de eventos, ¿verdad?, para que le realice un evento académico, social.
la responsabilidad en este caso recae sobre la persona que está operando el evento. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo eso. Y de ahí todos los freelance, todas esas personas que trabajan, así no tengan el contrato directo con la organización, son responsabilidad de quien contrata. Aquí Mariana, seguramente... Ay, Beatriz, qué pena te interrumpo, yo quiero incluir algo ahí. Yo tengo que tener un listado de esos trabajadores míos que son tipo freelance, que no están todo el tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque pueda que uno de esos freelance me diga, a los 3 días de que se terminó el evento, me diga, mira, yo hoy soy positivo para COVID. Entonces yo tengo que también tener información de ese freelance o de esas personas que son flotantes en mi empresa, con quién tuvieron contacto al interior, porque eso también hace parte como de la responsabilidad en los contactos. O si yo tuve un trabajador positivo para coronavirus, entonces yo debería llamar a esos freelance y decirle, vea, notifique a su EPS porque en el evento que usted estuvo antier me acaba de salir una persona que fue positiva para COVID. Entonces yo tengo que tener una base de datos también con toda esa información y eso es un punto clave ahí como en la realización del nexo epidemiológico, cuando yo vaya a reconocer quiénes pueden ser posibles contagiados por personas que tuvieron contacto. Perfecto. Muchas gracias, Noelia. Mariana nos hace aquí un par de anotaciones y nos dice, por una parte, que ya hay una normatividad para licores y por otra parte nos recuerda que es el decreto 0874. Aquí también es importante anotar que cada uno, digamos, de los alcaldes en su municipio tiene la potestad de manejar, o sea, de permitir o no permitir el consumo de licor. Entonces, este aplica, digamos, para un municipio determinado, pero no necesariamente para otro. Muchas gracias, Mariana, por la anotación. Gracias. Diego Giraldo, ¿de qué nota? Nos pregunta, ¿en qué parte del cuerpo se debe medir la temperatura? Esto como si hay alguna parte del cuerpo donde tengamos una lectura que sea mucho más real. Es la pregunta Eso lo pueden revisar en el manual cuando compren el termómetro. Generalmente los manuales de los termómetros dicen que en la frente, y ahí fue donde salió el video que nos mataba las neuronas, que eso es totalmente falso. Entonces puede ser en la frente o a veces se toma cercano al oído. Entonces toca mirar, dependiendo de la característica del termómetro, cuál es la recomendación del lugar donde se debe tomar. ¿Listo? Perfecto. Ahora tenemos otro, sale aquí como anónimo y nos dice, no, la acreditación de quienes asisten a un evento, las escarapelas. Ah, ok, sí. Bueno, ahí nos vas perdonando, pues lo interpretamos mal, le dimos dos posibilidades y no le pegamos ni a nada ni a la vez. Qué pena. Y lo peor de todo es que sí, en la presentación hablábamos de acreditación. Eso es un punto en que como estos documentos internacionales piden que la recomendación es que esas acreditaciones sean tipo virtual. O sea, mire la posibilidad de transferir eso a un código QR, por ejemplo, y que la acreditación sea como que ya no tengo escarapela, sino que me llegó un código QR a mi celular y yo tengo un lector y digo, ay, mire, yo soy Noelia Oliver y esta es mi inscripción y aquí estoy yo. Esa podría ser alguna de las formas. Y obviamente, como yo estoy controlando el acceso, no es como que después va a volver a pasar el celular y vuelva y entre Noelia Oliver. Esa es una como de las opciones que se podría dar, porque la idea es evitar como todo este tipo de manipulación de papel o de plástico o de cosas que podrían ser focos de contaminación. La recomendación en estos momentos es que en lo posible todo esto se maneje virtual. Perfecto, muchas gracias. Mariana nos pregunta, ya con esta yo creo que ya vamos finalizando, nos dice, pero entonces a la fecha se pueden hacer eventos, por ejemplo, una boda. Eso va a depender del municipio. Eso va a depender del municipio porque yo, por ejemplo, en redes sociales algunas personas he visto que han estado en bodas, entonces yo creo que eso es mejor validarlo directamente con el municipio. Por lo que les explicaba ahorita, hay municipios que son COVID, otros no COVID, y las alcaldías tienen potestad como en sacar algunos decretos en específico, entonces es mejor que cada quien en su municipio verifique si está permitido la realización de este tipo de eventos o no. Perfecto. Y en el momento que se tengan y quienes lo tengan pues ya digamos autorizado, en el momento que se autorice, podría uno ya empezar a incorporar en la hora loca de las bodas y de todas estas reuniones que se hacen,
Ya yo creo que vamos a tener que hablar de los tapabocas, de los geles, de las toallitas húmedas, del alcohol al 70%, o sea, nos están cambiando incluso los regalos, la manera de festejar, la manera de ingresar a un evento, la manera y los productos que nosotros utilizábamos o que llevábamos en una maleta cuando viajábamos, ¿no? Yo creo que hoy lo primero que, más que vestidos de baño, yo creo que vamos a tener que empezar a bajarle a los vestidos de baño y a la ropa y a incluir todos estos elementos realmente de protección que se vuelven, pues a la hora de uno desplazarse y de salir de su casa, se vuelven vitales, o sea, la palabra realmente es esa, vital. Bueno, entonces yo creo que con esto ya vamos dando por terminada nuestra charla de la mañana de hoy. Me resta agradecerle a Noelia por todo su conocimiento, por presentarse, por presentarnos todo este contenido, transmitirnos tanta información importante para nosotros, que yo creo que cada uno fue tomando como las notas de ideas que se les fueron dando también que puede ir apropiando a su negocio. Recuerden nuestra próxima sesión, a las que ustedes serán citados en grupos pequeños, como se los conté anteriormente, para ya hacer un trabajo mucho más detallado de asesoría personalizada. Durante la semana los estaremos citando según los grupos, y si tienen dudas, si continúan con dudas, se les presentan dudas hoy en las horas de la tarde, qué sé yo, siéntanse en la tranquilidad de escribirnos a Rosita Muñoz, Rosita González Muñoz. Yo te iba a cambiar el apellido, Rosita, qué pena, a Rosita González y a mí. Ahí están los correos electrónicos, nos mandan ahí la información, pues las preguntas que tengan, en fin, y nosotros nos encargamos de aclararlas, y si por cualquier motivo también no tenemos la respuesta, pues nos encargamos de buscar quién lo sabe para poderlos apoyar a ustedes. Pero estoy completamente segura que en esas sesiones que vienen vamos a poder aclarar una gran cantidad de dudas. Así que muchas gracias también al equipo de cámara, a Visualiza Comunicaciones, que nos está acompañando, de manera muy especial a la ARL Sura, representada en Noelia, quien ha sido, digamos, como le digo yo, nuestra conferencista y presentadora estrella, porque tiene mucho conocimiento y fuera de eso asociado a la industria del turismo, con los ejemplos nuestros, lo que nos está interesando. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Feliz tarde.